La posibilidad de que ocurra un sismo de igual o mayor magnitud que el de 1985 no se descarta. Puede ocurrir en cualquier momento, y a pesar de que han pasado 30 años, todavía existen edificios en riesgo de colapsarse con un fenómeno de esta magnitud, lo que a su vez saturaría los servicios de emergencia de la Ciudad de México. En el sismo 85 oficialmente se colapsaron 119 edificios donde hubo rescate, ¿no?, en estructuras colapsadas de lesionados y de víctimas. Hoy pues creo que hemos crecido al 3.000 o 4.000% solamente en cantidad de edificios, ¿no? Entonces, bueno, pues el escenario, en cifras no hay una cifra oficial, pero bueno, de los últimos datos que hubo en las reuniones del Comité de Emergencias de la Ciudad de México, se hablaba de estos mismos 120, 130 edificios que podrían sufrir colapso. Entonces nos hemos topado, sobre todo con este programa de expropiaciones, una cantidad importante de edificios, nosotros les llamamos en alto riesgo, riesgo medio o riesgo bajo. Este es alto riesgo, cuando los detectamos que están en una situación pues inestable, que en cualquier momento puede haber un colapso local, parcial, y entonces está muy deteriorado, y nosotros tenemos una lista más o menos este año, de lo que va de este año, de enero a agosto, que es el último corte que hicimos. Hay en total como de 51 edificios en alto riesgo. En un 95% son edificios de viviendas. Ese 5% restante podríamos decir que son algunos edificios de oficinas, algunas escuelas que hemos encontrado por ahí, ¿no? Pero el 90 y tantos % son edificios de vivienda que están dentro del programa de expropiaciones del INVI y que en su gran mayoría se encuentran dentro de la zona de terreno lacustre. Sin embargo, hay estimaciones, como mencionaba antes, hechas por expertos del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que muestran estimaciones de las pérdidas probables, de los daños probables que provocaría hoy un sismo igual, con base en todas esas estimaciones tan detalladas del peligro en la ciudad y con base en el inventario de edificios de la Ciudad de México, sin incluir los detalles estructurales de cada uno, de ahí que sean unas estimaciones con incertidumbre, y muestran que los daños, a pesar de todo esto, pueden ser muy significativos si ocurriera otro igual, ¿no? La zona lacustre de la Ciudad de México provoca mayores daños que ocurren debido al suelo arcilloso. Factor de amplificación en ciertos lugares como la Roma, por ejemplo, por poner un ejemplo, puede alcanzar un factor 500, lo cual significa que la violencia del movimiento en ese lugar con respecto o en comparación de otro punto fuera del valle y ambos a la misma distancia epicentral, sería 500 veces más violenta para ciertos periodos de oscilación específicos. Todo también va a depender del día y la hora, porque bueno, no es lo mismo que los niños estén en su casa que estén en las escuelas. No es lo mismo un temblor a las 6 de la mañana que a las 12 del día, que todos estamos casi fuera de las casas. A pesar de los avances en protección civil, la capacidad de respuesta de los grupos de emergencia no sería suficiente para atender más de 50 edificios colapsados y con personas heridas o atrapadas. Pues si hablamos de un sismo de grandes magnitudes donde haya más de 7 edificios colapsados, pues tenemos 3 grupos de respuesta, se acabaron los grupos de respuesta, ¿no? Depende de la dificultad de cada uno de ellos, ¿no? Digamos que es de una dificultad media a complicada. Sí, podremos actuar en 5 edificios, 6 edificios. A lo mejor estos grupos se dividen en 3 grupos de trabajo y a lo mejor podemos llegar a 9 edificios. De ahí en fuera no hay más respuesta. Los hospitales del departamento, por ejemplo, viven saturados, simplemente con las emergencias comunes y corrientes de todos los días, ¿no? Todos los hospitales del departamento están saturados diariamente. Una emergencia donde tengamos más de 100 lesionados, pues no tenemos capacidad hospitalaria para recibirlos. Y aun con estudios y nuevos sistemas de monitoreo, los especialistas no pueden decir cuándo ocurrirá este sismo ni de qué parte de la costa del Pacífico vendrá. En ese segmento que vamos a decir es desde Acapulco a Papanoa, hace 104 años que no ocurre un sismo de magnitud superior a 7, ¿sí? Y sin embargo, en los 10 años
hubo 11 años que antecedieron 1911, que fue el último, hubieron más de 7 terremotos de magnitud significativa en ese segmento, ¿no? Desde entonces no ha vuelto a romper. Entonces, la posibilidad de que ahí ocurra un sismo grande existe. Hacia el sureste, o sea, hacia Oaxaca, está inmediatamente pegado, muy cerca de esta brecha, está la zona donde rompió el sismo de 1957, el sismo del Ángel, que se cayó el Ángel de la Independencia, ¿sí? Fue en el 57, lo cual supone que ya han pasado casi 60 años, o más de 60 años, desde la ruptura de ese sismo. Los periodos de retorno de los terremotos de magnitud superior a 7,4 en México son más o menos entre 30 y 60 años, ¿sí? Entonces ya en principio ese segmento del que estoy hablando ya es un segmento maduro, es un segmento que debería tener ya suficiente energía acumulada. Pues en México también tenemos la obligación moral como científicos, y las autoridades también deberían tenerla, de considerar la posibilidad real de que ocurra un sismo mucho más grande que el de 85. Entonces no sabemos de dónde provendrá, ni cuándo, evidentemente no se puede saber, pero nosotros debemos estar preparados ante el embate de un sismo de magnitud por lo menos comparable a la de 85. Los riesgos están latentes y si bien la Ciudad de México cuenta con un reglamento de construcción actualizado, nada garantiza que todos los inmuebles se edificarán apegados a lo que se señala. Creo que había que formular leyes en el sentido de que obligara a los propietarios, poseedores de usufructuarios de los edificios a hacerse responsables realmente de una estructura. Aquí en la colonia Roma vemos cómo hay edificios nuevos frente o a un costado. Perdón, de edificios viejos. Entre cada edificio debe haber una junta de entre 5 a 10 centímetros. Vemos como edificios viejos están recargados en nuevos o viceversa. Que los edificios podrían tener desde daños graves, medios, hasta colapsos parciales o un colapso total. O sea, depende del edificio. Ese es el tipo de daño que puede haber: el colapso total, el colapso parcial, el daño grave, el daño medio o el daño bajo. Esa es la gama de probabilidades. Normalmente, edificios bien diseñados, muy bien diseñados, que respetan de manera estricta el reglamento, se garantiza que no va a haber ni colapso total ni colapso parcial. Ese reglamento te dice cómo debes de construir, a qué profundidades debes de hacer tus pilotes, qué grosor deben tener las columnas, y en caso de que no las tengas, cómo puedes reforzarlas. Pero es muy poco lo que se hace. Tenemos un primer brinco, ¿no?, que es el proyecto estructural, de garantizar que se cumpla cabalmente el reglamento de construcciones en el proyecto estructural. Y de ahí brincar a que en la obra se cumpla cabalmente el proyecto estructural. O sea, una es cumplir el reglamento y después el proyecto estructural que se cumpla en la obra. Eso sí existe ya dentro del reglamento de construcciones un mecanismo de control, ¿no? Y por ejemplo, esos edificios que se hicieron las investigaciones sí tenían una especie de... El mecanismo de control sí funcionó, pero no como debiera. Hay que ajustarlo, hay que apretarlo para que mejore como queremos nosotros. Somos muy estrictos y muy exigentes y queremos que el mecanismo, que esos edificios en un futuro proyecto de investigación, pues que el 90 y tantos % de los edificios cumplió cabalmente con eso. Sería lo ideal. Los cambios en 3 décadas demuestran las deficiencias y fortalezas que adquirió la ciudad, pero el sismo que tanto hemos esperado nos pondrá a prueba. Los ciudadanos estamos mucho más sensibilizados a lo que puede ocasionar un terremoto, y no solo sensibilizados, sino instruidos. Hemos hecho muchos simulacros. En los edificios públicos hay brigadas de protección civil que están instruidas para organizar a la gente en caso de contingencia. La gente sabe qué es lo que tiene que hacer. Pues hay que estar y tomar conciencia, ¿no? A 30 años no es posible
no hayamos avanzado mucho. Creo que también es muy importante, a la gente ya se le olvidó, ¿no?, lo que pasó en el 85. Creo que también es muy importante que la sociedad civil tome conciencia y se prepare y se capacite y se informe, ¿no? O sea, creo que no nada más es de la parte gubernamental, sino también como parte de la sociedad civil hay que acordarse de lo que pasó, las consecuencias que tuvo y prepararnos.